En el Salmo 14, en el versículo 2, me encanta su comienzo maravilloso porque en toda la palabra está la misma esencia del Padre que nos ama, su presencia que nos habla todo el tiempo. La palabra, la Biblia, tiene vida penetrante en medio de nuestro espíritu cuando venimos con la actitud correcta de leer y entender y conocer. Y si no tenemos ese conocimiento, ese entendimiento, está el Espíritu Santo de Dios ayudándonos a entender. Tenemos que pedir la asistencia del Espíritu cada vez que vamos a leer la palabra de Dios, porque es palabra de sabiduría, es en el ámbito celestial, en lo sobrenatural, que la podemos entender. De ese verso y de muchos versos vamos a encontrar diferentes enseñanzas que trae Papá Dios para nosotros. Y comienza el Salmo 14, versículo 2, Jehová miró desde los cielos, y a mí me maravilla, porque le pido la asistencia al Espíritu Santo de Dios para que me muestre esa frase y me mueve el corazón, me mueve el espíritu, me mueve mis entrañas. Cuando dice, Papá Dios, Jehová miró desde los cielos, Él está en su lugar, Él está en su reino, pero Él no cesa de mirar su creación. Él mira desde los cielos ¿a quién? Su mirada está puesta sobre los hijos de los hombres, sobre ti, sobre mí. Su mirada está puesta en medio de nosotros. Y cuando yo entiendo eso, y cuando yo miro al cielo en el lugar donde esté, sea en mi habitación, sea en un paisaje, sea en un parque, sea en un lugar desértico, cuando miro y sé que desde los cielos Papá me mira, me conmueve muchísimo. ¿Quién es el hombre para que Dios tenga cuidado de él? Me emociona tanto amor. El hombre es la motivación que él tiene para la eternidad en el que él vive. Es tanto su amor, es tanta su humildad, es tanta su sencillez, que somos parte de su vida, que somos parte de su amor, que somos parte de su espíritu, somos la semejanza misma de Él. Él está mirando desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si hay alguno entendido. Dios me mueve para mirar, para ver, para conocer si alguno de esos hombres y mujeres, si alguno de esa humanidad tienen entendimiento de las cosas, de su presencia, de su creación, del plan, del propósito perfecto. Maravilloso, de verdad estoy muy conmovida. Yo preparando esto me movía mi espíritu y yo decía, yo quiero ser esa hija entendida. Que mi espíritu, que mi conocimiento, que mi emoción, que mis talentos estén combinados con la presencia de Dios o metidos en su presencia para entender los propósitos que Él tiene con mi vida. Cada vez que amanezco, que me doy cuenta que tengo un día más de vida, le doy gracias a Dios y le digo, quiero ser esa hija entendida, quiero conocer tus misterios escondidos. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, Jeremías 33, 3, sí, lo he dicho bien. Capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré, te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas, o sea, los misterios de su presencia, de su reino, de lo celestial, de lo que Él vive, de su eternidad. Eso quiere enseñarnos, pero necesita hijos e hijas entendidos, con entendimiento, no razonamiento, que es diferente. Entendidos en las cosas espirituales, no estoy hablando de religión, de marcas, de ciencia, de conocimientos, estoy hablando de lo espiritual, todo lo que hable, pero en lo espiritual. En lo espiritual, en la relación, en la unidad de lo que es Dios en medio de nosotros. Dios es espíritu. Y cuando entramos en oración, en entrega, en coinonía, en unidad, pues entendemos, he dicho la palabra clara, entendidos ese
conocimiento que Él nos viene dando poco a poco. Nos muestra de a poco, en la medida que avanzamos, esos tesoros muy guardados, esos tesoros escondidos. Y cuando los vemos son tan sencillos y tan fáciles de desarrollar y de cumplir, Dios, que nos conmueve. Y nos complicamos nosotros más de lo que deberíamos. Tengo una pregunta que la establecía cuando hacía ese análisis. ¿Cómo sería nuestra vida si en vez de buscar a Dios para pedirle cosas, nos dedicáramos a buscarle para conocerle? Para saber cómo es Él, qué piensa, cómo siente, cómo vive en su eterno presente. Y nos lo viene mostrando y nos viene contando, solo que no somos hijos o hijas entendidas, con entendimiento. Tenemos es que buscar a Dios. Hay un Salmo 34 que dice, busqué a Dios, busqué. Y Él venció cuando lo encontré, busqué a Dios y lo encontré. Y me libró de todos mis temores, me encanta. Lo busqué y Él me oyó en esa búsqueda y me libró de cosas. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Te la imaginas? Si en vez de pedirle cosas que sí está bien, no estoy diciendo que no lo hagamos, de hecho la palabra también lo dice, pedid y se os dará. Pero si empezamos a pedir lo esencial, Él nos dará todas esas cosas y podemos después sí pedir todas las cosas, porque Él nos dará todas las cosas, siempre y cuando estemos listos, preparados para aprovecharlas, para recibirlas. Pero busquemos primero conocerle, para así saber cómo pedirle y qué pedirle. La mayoría de veces recurrimos a Dios. Principalmente es para pedirle cosas en particular. Ayuda. Lo hago para establecer una prédica, una reflexión, un devocional. Pero a veces no con la motivación de aprender, sino de poder cumplir una responsabilidad adquirida. Y eso nos pasa a todos. Quiero salir bien en ese devocional. ¿Cuál es la palabra? Pero de verdad estoy buscando conocerle y esto a mí me mueve porque ahora entiendo que yo debo ser entendida primero en conocerle, en especialmente saber y experimentar esa palabra que me va enseñando quién es Él, cómo piensa, cómo habla. Ser entendidos. A veces entramos como en esas reflexiones o en esas discusiones y buscamos a Dios para darle quejas de personas, de situaciones, de momentos, del clima. Ay, ¿por qué llueve tanto? ¿Por qué los desastres? ¿Por qué las tormentas? ¿Por qué los volcanes? ¿Por qué los temblores? Pero no tenemos la esencia viva del Dios que nos ama. ¿Sabes? En todo lo que está pasando, somos nosotros los que no estamos entendidos. No está mal buscar a Dios en situaciones, pero ¿cuál es el motivo principal por el cual buscamos a Dios? Que nos remedie la situación y continuar con nuestra vida de afán, de angustia, de situaciones donde no discernimos la enseñanza, donde no experimentamos su presencia, donde no caminamos con Él, donde no hablamos con Él, donde no sé cómo Él con ese palpitar de amor extiende esas cuerdas de amor tan maravillosas. Debería ser más buscarlo para conocerle. Cuando uno conoce a alguien, a una persona, diariamente tiene esos encuentros, esos diálogos, y cuando hay empatía que llamamos, en el caso con Dios siempre habrá esa empatía. Hablo de los seres humanos que somos imperfectos, pues como que nos agrada, como que nos vamos metiendo más en el asunto, como que estoy más con esta persona, ¿verdad? Y tiene tantas habilidades, tantos conceptos, tantas cosas bonitas que me está enseñando que yo quiero andar con esa persona. ¿Cuánto más? Con ese papá.
me ama y quiere enseñarme esas cosas eternas y quiere llevarme a vida espiritual más profunda, a esos contactos, a ese disfrute, a esa sonrisa, a ese deleite. Es a eso que nos estamos refiriendo hoy. Qué lindo, ¿no? De verdad, me mueve muchísimo. Gracias, Padre, por esta palabra que nos edifica. Vamos a acercarnos a Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No es que Él no se acerque, Él nos busca todo el tiempo, nos ha buscado. En el paraíso estaba Adán y Eva y tenía esos encuentros con Él. Vivía en su eterno presente y pues es el Dios. De pronto se alejaba para dejar ser a esa pareja hermosa. El fruto de la desobediencia, entonces ya no sintieron el deleite de hablar con papá Dios, sino cuando ya desobedecieron, tuvieron miedo, se escondieron bien y todas esas cosas que hoy en día, en el asunto del mundo, en el afán del mundo, en el movimiento de la modernidad, nos dejamos embolatar. Y nos ocupa tanto tiempo, nos abstrae tantas cosas, tanto conocimiento, tanta ciencia en el mundo, que descuidamos esa relación con Dios, esa interacción real con papá. Y se nos olvida tener una relación normal con Dios como algo extasiante. Debe ser normal, pero no lo es. Solamente cuando necesito una respuesta, solamente cuando me siento asolado, atormentado, con situaciones difíciles, y entonces ahí sí me rindo a Él. Y no está mal, vuelvo y lo repito, hay que hacerlo. Pero la motivación en esta mañana es que lo buscamos, no solo para pedirle, no solo para que nos solucione cosas, no solo para que yo viva una vida tranquila, es para conocerle, para fundirme en Él, para ser como Él, para actuar con Él, para disfrutármelo. Este día es el mejor momento para que te disfrutes y nos disfrutemos a Papá Dios en su esencia, en su poder, en su gracia, en su soberanía, en todos esos tesoros preciosos que viven en su eternidad, en su reino, que nos quiere dar, donar. Es tan abundante. Las riquezas del mundo no se acaban, solo que las vemos efímeras porque las hemos disfrazado de cosas, de objetos, de elementos, que sí nos dan confort, que sí nos dan calidad de vida y que si las podemos disfrutar, pues sí, pero sin olvidar que lo más precioso, que el don perfecto, es esa unidad, es ese entendimiento, es ese conocimiento, es esa unidad de quién es Dios, de quién es mi Padre, de cómo puedo estar yo con Él y disfrutármelo en todo tiempo. Y esa era la relación, o es la relación que tiene Jesús con papá. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, lo consultaba, lo buscaba todo el tiempo, sabiendo cuál era su plan y su propósito. Aún así, ¿qué debo hacer? Cuando fue a escoger sus discípulos, cuando salía a predicar, a hablar la palabra, a enseñar, a mostrar su humildad, su sencillez, a disfrutarse a la gente, a hacer milagros, a mostrar la bondad de Dios, el amor de Dios, a compartir con los que estaban equivocados. Nosotros tendemos a alejarlos, a tacharlos, a señalarlos, a juzgarlos. Y es una reflexión hermosa. Podríamos hablar infinitas cosas, pero la esencia está ahí. Vamos a comunicarnos más con Dios. Vamos a obtener esa obra del Espíritu Santo en medio de nosotros que nos mueva simplemente a conocerle. Y el conocerle es el disfrute, es el deleite, es encontrar la paz, el amor, la justicia, la verdad, su misma presencia, su mismo poder. Estamos en esos tiempos acelerados donde los trabajos exigentes, las relaciones complicadas y las tendencias sociales nos atraen y nos ocupan cada vez más. Pero dentro de todo eso, hagamos ese espacio importante para conocer
día a día, momento a momento, a nuestro Padre Dios. Qué linda palabra. Vamos a acercarnos a Dios, vamos a acercarnos a Papá, vamos a buscarlo con la iluminación, con la luz que Él mismo proyecta en medio de nosotros, la de su Santo Espíritu, para cumplir el propósito correcto, para hacer las cosas que Él nos indica, para que Él llene esas agitaciones, esos vacíos en nuestro interior, para que Él nos dé las respuestas que tanto y a veces con insistencia y con saña y con ira y con emociones le exigimos que nos responda. Pero si nos dedicamos a conocer a Dios, a disfrutárnoslo todo el tiempo, eso sería más sencillo y más fácil. Siempre es Papá Dios quien nos busca, quien se acerca con cuerdas de amor. No es del ser humano que ha surgido la iniciativa de buscar a Dios. Lo que hace el hombre es esconderse cuando es llamado a cuentas. Dios siempre nos busca. Y termino con esta frase que la continuamos en el próximo devocional. Vamos a orar a Dios con un corazón honesto. Vamos a dejarnos conmover con su Santo Espíritu en el momento en que yo vengo con el deseo de conocer más de Él, de experimentarlo más a Él. Lindo momento. Vamos a entrar en nuestro tiempo de oración. Los motivo, los invito a que escuchemos estos devocionales. Continúa maravillosamente y hay unas palabras aquí encontradas que las trabajé para que poco a poco vayamos mirando cómo podemos conocer más a Dios, cómo podemos acercarnos a Él, cómo podemos disfrutárnoslo. Primero tener la actitud en el corazón, pero por ahora, si tienes peticiones de oración, estamos abiertos, listos, dispuestos a orar por ellas, a apoyarte en oración. Si por alguna circunstancia no puedes, entonces entra en oración conmigo. Coloca eso delante de Él y dentro de esas oraciones, que sea tu deseo buscar y conocerlo a Él. Conocerlo, experimentarlo, vivirlo, hacer una explosión de amor hermosa. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Tú eres ese motivo principal a la hora de buscarte a ti, Señor. Siempre queremos buscarte por algo a cambio, pero no te conocemos bien. Señor, cuando me dedico a buscar tu rostro y tu justicia, sé que no tengo de qué preocuparme. Pues aunque nos añaden otras necesidades, ya tú las conoces. Esas son añadiduras. Señor, quiero descansar en tu presencia, pero especialmente pido, Dios, por esta circunstancia de conocerte, de experimentarte, de vivirte, de amarte, porque viviré eternamente enamorado, enamorada de ti, conociendo los tesoros muy guardados, escogidos para mí, para vivir en la plenitud de tu gracia y de tu favor. Señor, encomiendo a aquellos que oran conmigo en este momento, que están suplicando por cosas, por situaciones. Tú serás propicio a esas necesidades, pero entre ellas conocerte, tener intimidad contigo y experimentarte cada día más. Gracias, Padre, por esta palabra. Conmuévenos cada día con tu Santo Espíritu, que seamos rendidos y humillados a un Padre que todo lo tiene, que tiene tesoros preciosos, maravillosos, escondidos para aquellos que quieren ser entendidos en tu palabra y en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro, te hemos orado. Amén, amén y amén.